y sobre todo a llevarse algo de este espacio hacia su vida cotidiana. Porque el cambio no solo ocurre aquí, ocurre afuera, en lo que hacemos después de este evento. Muchísimas gracias por estar aquí y con esto damos inicio a nuestro conversatorio. Bien, voy a dar la bienvenida a Nagda Peña. Ella es nuestra especialista técnica de género. Ella va a ser la moderadora del primer panel, así que ya te dejo el micrófono. Gracias Vivi, gracias a todas, a todos por venir. Yo sé que ha sido un poco incómodo, difícil llegar, pero aquí estamos. No podíamos suspenderlo, no estaba en nuestros planes que haya paro, pero bueno, adelante. Este primer panel se llama Equidad, Cuidados y Masculinidades Diversas, desafíos para hombres jóvenes y no padres. Entonces vamos a invitar a este panel, por favor, les van a dar un aplauso fuerte, ¿ya? Vamos a invitar a Javier Zaire, él es coordinador del proyecto Comunidades Libres de Violencia en CEMSE. Un aplauso, por favor. Javi es licenciado en Psicología, con más de 6 años de trabajo en ejecución de proyectos financiados por la cooperación internacional, desarrollando habilidades de liderazgo en adolescentes y el desarrollo de habilidades blandas, gestión de empleo y emprendimientos. Actualmente el Javi está en Santa Cruz, fortaleciendo la prevención de violencia en unidades educativas. Gracias, Javi. Gracias. Ahora vamos a dar un fuerte aplauso a Vladimir Kent España, por favor. Denle un aplauso. Vladimir es licenciado en Psicología, magíster en Educación Superior y Neuropsicología, especialidad en Psicología Educativa. Y para cerrar este lujoso panel, vamos a presentar a Andrés Salinas. Un aplauso, por favor. Andrés es psicólogo con experiencia en intervención psicosocial y trabajo terapéutico, particularmente con hombres en procesos de reflexión sobre violencia, responsabilidad personal y transformación de las identidades masculinas. Así que bueno, como ustedes pueden ver, tenemos un super panel. Ahí tienen unas agüitas, por si acaso, para que las tomen, porque están un poco calientes. Pero bueno, vamos a hablar de cosas que nos incomodan, tal vez, pero también que nos pueden ayudar a transformarnos, ¿no? Me gustaría saber, me gustaría empezar diciendo que muchas veces pensamos, cuando hablamos de temas de cuidado, lo primero que se nos viene a la mente es las mujeres, ¿no? Cuidado de las mujeres. De hecho, históricamente hemos estado destinadas a este ámbito. Sin embargo, creo que ahora estamos atravesando otros tiempos, estamos intentando también salir de ese molde y por eso queríamos hablar sobre este tema en el marco del Día del Padre y que los participantes sean precisamente hombres, ¿no? Que salga desde ustedes para reflexionar y para que también un poco interpelar, ¿no? Lo que siempre se nos ha dicho. Entonces quería comenzar con la primera pregunta, que es, cuando hablamos de cuidados, muchas veces se piensa solo en la paternidad o en el rol de las mujeres. Desde sus propias experiencias, me gustaría saber qué significa para ustedes que los hombres, también los que no son padres, se involucren en el cuidado en la vida cotidiana. Listo. Hola. Buenas noches a todos, a todas. Qué gusto saber que hemos podido llegar a pesar de las situaciones coyunturales, ¿no? Nadie se esperaba. Esa pregunta que ahorita nos hace Nagda es bien interesante y engloba varias temáticas y variables para abordar justamente el tema de la corresponsabilidad y entender qué significan estos temas del cuidado, ¿no? Dentro de las familias. Hay una investigación bien bonita donde habla cómo la tasa de empleabilidad de la mujer desde el 2004 ha incrementado en la actualidad, ¿no? Porcentualmente ha subido la tasa de empleabilidad de la mujer, pero la misma investigación nos muestra que la tasa de tareas del cuidado correspondientes que se les responsabiliza a las mujeres se ha mantenido, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Las mujeres estamos trabajando más, pero no estamos haciendo una repartición equitativa en las tareas del cuidado, ¿no? O sea, las mujeres ahora, la misma estadística nos muestra temas de tiempo, por ejemplo, los hombres le dedican entre 2 a 3 horas en tareas del cuidado de hombres de entre 25 hasta los 40 años de edad, ¿no?
que se espera que son edades bien activas laboralmente. Y las mujeres le dedican de 6 a 8 horas en las tareas del cuidado, ¿no? Entonces, empezando desde estas estadísticas, siento que es bonito poder abordar y hablar las posturas que podamos tener para entender por qué es importante hablar de la corresponsabilidad en las familias, ¿no? No sé si allí alguien más quiere. Muy buenas tardes, noches a todos los presentes. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, hace un tiempo atrás veía una imagen muy interesante en las redes sociales que decía: la sociedad adopta a las mujeres y a los animales. Los hombres, mientras aporten algo, tienen valor y tienen validez. Si llevamos este contexto, esta teoría, dentro de lo que es el desarrollo de la personalidad de los hombres, estamos viendo muy poca empatía dentro de lo que es el fortalecimiento del carácter. Desde mi experiencia como psicólogo educativo en escuelas populares Don Bosco, se ha recibido bastantes casos en el tema de bullying, más que todo a varoncitos, ¿no? Se ha podido evidenciar que el desarrollo de la personalidad, la resiliencia, afrontamiento en mujeres es mucho mayor al que de los hombres. Es porque se ha estigmatizado mucho, bastante, ¿no? Como decía la moderadora, de que mujer sexo débil, el hombre es de proveer, el hombre es de fortalecer, el hombre es de proteger. Y biológicamente también se ha creído esta teoría. Recordemos que la estructura y el desarrollo de la personalidad de los hombres es una triangulación muy importante, biopsicosocial. Nos enfocamos mucho en la parte social, ¿no? Que el hombre tiene que proveer, el hombre tiene que ser el solvente, el hombre tiene que resolver hasta ahora, ¿no? Vemos imágenes en el TikTok: yo quiero un hombre que resuelva, yo quiero una persona que me dé soluciones. Pero olvidamos bastante la parte psicológica, que desarrolla la parte conductual, y la parte biológica, que recordemos, ¿no? De que el hombre segrega más testosterona, a diferencia de la mujer, es lo que hace que el hombre tendría que ser una persona mucho más protectora. Pero olvidamos, pensar en esta teoría sería un poco una falta de empatía hoy en día, porque vemos que a medida que han pasado los años, las relaciones, tanto varón como mujer, se han modernizado también, ¿no? Ya tendríamos que hablar de una corresponsabilidad afectiva mucho más profunda. Gracias. Buenas noches a todas, a todos. Es un gusto, un privilegio estar aquí. Gracias a ICETE por la invitación. Gracias por poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, yo voy a aprovechar de tener una postura un poco más personal. Mi, digamos, postura política un poco a este respecto es una... no sé, no me considero feminista, pero sí me gusta, digamos, como tener esta especie de intuición sobre la sociedad en la que vivimos, ¿no? Creo que es bien importante eso, ¿no? Como llegar a las propias conclusiones desde la propia experiencia. Entonces voy a aprovechar este espacio para compartir para mí cómo me relaciono con esta dimensión del autocuidado desde mi experiencia de lo que desde la sociedad decimos ser hombre, ¿no? Que es una cosa así como bien grande, ¿no? Creo que una primera cosa con la que yo me he dado un poco de bruces es con este estereotipo de lo que se supone ser hombre, ¿no? Desde muy pequeño tenía, como bien decían, desde esta responsabilidad del cuidado de las guaguas a cargo de la mamá o de la mujer o de la señora que trabaja en la casa. Yo he recibido una educación bien desde lo feminista de mi mamá, ¿no? Y esto ha causado en mí algún momento, ha sido muy bueno, pero en algunas cosas tampoco ha sido como un conflicto, ¿no? Ver a los hombres como seres potencialmente violentos, como seres potencialmente egoístas. Y digamos, llevando al tope esto, ver a los hombres casi como posibles agresores físicos, pero también sexuales, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, uno decía, bueno, ¿a quién me quiero parecer? Cuando yo era niño, cuando era adolescente, decía, ¿a quién me quiero parecer, no?
y no encontraba, o sea, tenía, no sé, en mi época tenía Rambo, digamos, ¿no? Tenías, que ser Terminator, y después, tal vez un poco ya de más grande, tenías por a Gandhi, digamos, ¿no? A Nelson Mandela, ¿no? Pero después ejemplos así muy cercanos no había, ¿no? Entonces, para mí ha sido un caminar constante que no creo que va a terminar hasta que termine mi vida. Esta cosa de revisar qué de estas estructuras externas, enseñadas, aprendidas ahí en mí, qué de esto yo quiero cambiar. Y dentro de esto, este tema del autocuidado creo que es central, porque una parte de la educación del hombre es que nosotros no necesitamos cuidarnos, ¿para qué? O sea, somos fuertes, somos hombres, ¿qué más? ¿No? Ya ocupamos un lugar. Como decían mis compañeros, como decía Vladimir, hay un mandato de tú eres, en la medida que tú tengas algo que ofrecer y sepas hacer dinero, vales, ¿no? Y ahí el autocuidado, ¿para qué? O sea, tal vez un autocuidado para que sigas trabajando, pero no es necesariamente un autocuidado de adentro hacia afuera, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Yo tampoco me cuidaba mucho, tengo que ser sincero, a partir de tener una compañera y ver cómo ella se cuida y desde dónde se cuida, yo he empezado a aprender también a cuidarme, ¿no? No por un concepto de, no sé, pues de querer mostrarte, sino desde el punto de vista de saber que tú como ser humano eres valioso. No importa dónde has nacido, no importa si eres hombre, si eres mujer, si tienes otra opción, no importa el color de tu piel, eres un ser valioso. Tu vida es valiosa, no importa cuánta plata tengas, tu profesión, no importa, tu vida es valiosa. Es tan valiosa que es invaluable, no se le puede poner valor. Y si tú reconoces eso en ti, empiezas a respetar y a cuidar eso en ti. Y empiezas a manifestarte de ahí, de adentro hacia afuera. Bueno, muchas gracias. Hemos recibido diferentes visiones, ¿no?, de este tema del cuidado, pero me gustaría preguntarles ya así más de frente, ¿no? ¿Ustedes cuidan? ¿Qué cuidan en su casa? A ver. O sea, porque estábamos hablando de los cuidados, ¿no ve? Pero me gustaría saber, porque, o sea, obviamente, no solamente es cuidar hijos, ¿no? Muchas personas tenemos que hacernos cargo de los papás, de las mamás, de las mascotas, no sé, pero ¿qué cuidan? De las plantas. Claro, ¿no? Bueno, lo primero que siempre hay que cuidar en la vida, ¿a quién es? A uno mismo siempre, ¿no? Tenemos que cuidarnos. Desde este cuidado personal, evidentemente, tiene que ver con higiene, tenemos que tener higiene, poder vestirnos, todo este autocuidado es ese cuidado. ¿A quién más cuidamos? Bueno, no sé, creo que en este panel estamos todavía no padres, ¿no? No sé si somos papás, creo que somos todavía no padres. Seguramente nuestra proyección es poder también ser padres, ¿no? Claro, Xavi, pero digamos, no sé, o sea, no te digo cuidar en el aspecto de hacerte cargo de un hijo, ¿no? Pero sino más todo cuidar tal vez de otra persona, o tal vez en tu casa has cuidado hermanos, hermanas, yo cuido papás. Realmente he visto que es bien complicado. Qué poderosas mis hermanas, mis primas ahí con sus hijos. Bien complicados son los sobrinos, no sé si han cuidado también. Bueno, en primera instancia, mi persona, llegas a una edad en la que te das cuenta de que si no te cuidas tú, no puedes cuidar a los demás. Pero no solamente este cuidado contempla pues el tema superficial, ¿no? El tema de cómo te vistes, cómo hueles, sino el tema psicológico también. Ese bienestar y esa estabilidad emocional que te tiene que dar el ir a trabajar bien con una sonrisa, el tú mismo tratar de hacer que tu buena actitud se propague, cuidar mucho la salud emocional, y es algo que acá en La Paz no se está cuidando mucho, ¿no? Se ha realizado, he visto, he leído estudios, artículos, donde constantemente vivimos con el estrés uno del tema de hoy día por ejemplo, es un ejemplo muy claro hoy. ¿Cuál ha sido el primer estrés? De que tal vez no se llene la sala, de que tal vez los invitados no lleguen. ¿Por qué? Por este tema de los bloqueos.
tenemos el estrés de mañana es el partido del repechaje, no sabemos, estamos pensando, ¿sabes? Sobre todo los varones estamos, no, ojalá, pues las mujeres también, hay mujeres futboleras, mi mamá es una de ellas, así que vivimos ya en constante estrés. Y es por eso que alguien me decía, en una época que estuve en entrevista, justo mencionarlo a don David Santalla, y yo le preguntaba y le decía, ¿le gusta más la comedia o el drama? Y él me decía, la comedia, porque para drama tenemos todos los días, ¿no? Acá vivimos en la ciudad. Cuidamos mucho la estabilidad emocional, cuidémonos psicológicamente. Si nos cuidamos psicológicamente, pues lo demás viene por inercia, tu cuidado personal, la parte superficial, así que, y también puedes cuidar de los demás, ¿no? Si no cuidas de ti mismo, no vas a poder cuidar de los demás. Gracias. Yo he tenido una relación, digamos, con el cuidar a otros seres muy impuesta, ¿no? Pienso que ha sido muy impuesta. Por un lado hay un poco este tema de la religión, ¿no? Me acuerdo cuando trabajaba en un colegio católico, que te dice ser para los demás, servir para los demás, vivir para los demás, ¿no? Y nunca te dicen lo que decían ustedes, ¿no? O sea, si no empiezas por ti, no vas a poder cuidar o hacerte cargo, hacerte responsable de otro ser de una forma sana, ¿no? Entonces, yo también soy hermano mayor, soy primo mayor, entonces siempre es un poco más una imposición, ¿no? O sea, tienes que cuidar a tus hermanos, no puedes volver a la casa sin ellos, ¿no? Alguna vez que hacían alguna cosa, la paliza la tenía que recibir yo, el castigo lo tenía que recibir yo, también tenía que hacer cargo a mis primos, ¿no? Siempre ha sido un poco desde ahí, desde esta imposición religiosa de que tú tienes que vivir para los demás, no para ti, ¿no? Entonces, claro, ha habido un momento en la vida de darse cuenta, de decir, claro, o sea, tú puedes vivir para los demás, pero no es sincero, no es sano, sobre todo, no es sano, ¿no? Y después, a través de darme cuenta de esto, me he vinculado también con otras mujeres que también estaban en lo mismo. O sea, si es si para mí era una imposición desde lo religioso, digamos, para la mujer era una imposición desde todo punto de vista, ¿no? Entonces ahí era interesante empezar a hablar y de construir esto, ¿no? Para mí muchas veces el cuidar incluso era un rasgo hasta narcisista, ¿no? O sea, me siento súper capo, entonces puedo hacerme cargo de los demás, digamos, ¿no? Puedo hacerme cargo de sus emociones y qué sé yo, ¿no? Y hasta se instala esta idea de un poco ser el superhéroe, que también es bien machista, pues. Hay que decir nomás las cosas, ¿no? Entonces, ahora ya que ha pasado este proceso, para mí está cambiando mucho el volverme a relacionar con este cuidado. También yo soy instructor de yoga y cuando estaba estudiando yoga tenía esta discusión con mi maestra, ¿no? Que me decía ella, tú no te vistes bien, no sé qué. Yo le decía, pero es que yo no valgo por cómo me visto, yo valgo por quien yo soy, ¿no? Pero ella me decía, no, es como que tú te estás forrando de periódico para ocultar la luz que hay dentro, ¿no? Todos los seres humanos tenemos esa luz. Y no tenemos que tener miedo de manifestar. ¿Hasta cuándo tú vas a aprender? ¿No? Y ahí he aprendido eso. O sea, a cuidar, a poder que ese cariño sincero por mí mismo se manifieste y a partir de esa manifestación poder relacionarme. Tu pregunta me parece súper interesante, porque cuando he empezado a convivir con mi compañera, ha sido darme cuenta primero de que ella se hacía cargo de muchas más cosas de las que yo, ¿no? Y ahí ha sido también un poco así, empujarla, ¿no? Oye, mira, yo también tengo que hacer, ¿no? O sea, yo quiero hacer, tengo que hacer, hay que hacer, ¿no? O sea, yo sé que tú estás acostumbrado a hacerte cargo de todo, pero yo también, porque si no, ¿para qué, no? O sea, soy un hijo más en esta relación, digamos, ¿no? Y después, bueno, o sea, hacerte cargo de esas cosas cotidianas, qué sé yo, limpiar el patio, trapear, lavar los platos, tratar de que sea más un poco, no sé si se mide en 50-50, pero que sea si tú haces, yo también hago, ¿no? Y claro, o sea, mi compañera hace mucho, entonces para mí es bien desafiante siempre, ¿no? Sí, son interesantes las posiciones. Hemos hablado de autocuidado, que creo que no se suele hablar mucho, ¿no? Entre pares, bueno, no sé, entre mujeres sí hablamos mucho, ¿no? No, yo quisiera retomar, ¿no? Algo bien importante que se ha dicho, que es, y esto es verdad, ¿no?
Si no hay un autocuidado propio nuestro primero, ¿cómo esperamos poder cuidar a alguien más? Si no nos amamos a nosotros primero también, ¿cómo podemos amar a alguien más? Esta perspectiva del superhéroe, ¿no? De querer realmente querer apoyar a todos, hacer algo, lastima muchas veces porque uno se cuestiona, y he conocido casos desde el área que me ha tocado trabajar, experiencias de madres, de padres que se cuestionan y se lastiman a ellos mismos porque dicen, ¿por qué no puedo cuidar a mis hijos como debería poder, ¿no? Cuando no está haciendo una pequeña introspección de ella misma, de si realmente ella o él se están cuidando también a ellos primero, ¿no? Eso es bien importante, cuidar en varios aspectos físicos, cuidados económicos, incluso poder ser autosustentables económicamente, ¿no? Todos esos cuidados, cuando primero nacen nosotros, podemos esparcirlo después, ¿no? Sí, me parece súper interesante porque además no solamente tenemos que hablar, como decía Vladimir, del cuidado físico, ¿no? Porque obviamente uno se cuida, sino también el cuidado mental y también el cuidado espiritual, ¿no? El corazón, qué sé yo, todo lo que sentimos, porque finalmente eso es lo que proyectamos a los demás. Y cuando tenemos pareja, también lo proyectamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestras familias, ¿no? Y aquí también hablaba un poco del tema de que, claro, vivimos en caos, pero también hay algo que se llama la carga mental, ¿no? Que, bueno, se nos ha dado a nosotras, pero esto no está en las preguntas, pero se me ha ocurrido preguntarles, ¿ustedes sienten que tienen esta carga mental? Así, porque yo les cuento, digamos, no, ahorita estoy acá, pero tal vez mi cabeza está pensando si mi hijo ya ha comido, está con su papá, pero ¿ya habrá comido? Sí, obviamente ha comido, lo sé, pero mi cabeza no puede dejar de pensar en eso. Tiene que acostarse porque ya es hora, y después, mañana hay clases virtuales, entonces me tengo que organizar porque tengo, ¿quién va a cocinar? ¿Ustedes tienen eso? ¿Les pasa? No. Ahorita, bueno, mi preocupación es en el parqueo me han hecho hasta las 9, ¿no? Ahorita estoy pensando de que tengo que hasta las 9 porque si no, ¿cómo voy a ir a mi casa, no? Pero esto que dice Najla sería bien interesante. Entre ustedes mismos y ustedes mismas, háganse un sondeo ustedes de realmente ahorita cuál es su preocupación estando aquí, ¿no? ¿Qué realmente será lo que les preocupa? Esto que nos dice Najla es bien importante de saber, tal vez entre los panelistas mismos, a ver qué es lo que ahorita nos preocupa, ¿no? A nosotros. Bueno, dentro de lo que conlleva hoy, o sea, todos tenemos preocupaciones, ¿no? Dentro de y eso es parte de ser un adulto funcional. Un adulto funcional siempre va a tener algo o en alguien en que pensar. Por eso existe el tema de la planificación, tanto familiar y laboral, ¿no? Alguien me decía una frase que mucho abarca, poco aprieta. Yo puedo ser una persona que me lleno de trabajos y voy a andar estresado por todo el día, ¿no? Peor si tengo una familia numerosa. Es muy importante formar desde jóvenes, desde niños incluso, la planificación para que podamos tener un desenvolvimiento cognitivo saludable. ¿Qué es lo que está pasando también? ¿Qué es lo que aumenta la preocupación? El exceso de cortisol, que es el cortisol, la hormona del estrés, ¿no? Del estrés. El pensar demasiado, sueños frustrados, siempre va a haber factores. ¿Cuál es el punto clave para poder sobrellevar esto? El afrontamiento y la resiliencia. Es mucho más fácil cuando tú haces una organización, una planificación de tus tiempos, generas hábitos de estudio, generas hábitos laborales, hasta en la casa, ¿no? Generar hábitos, ser disciplinado es algo también muy importante. Y a la disciplina no me refiero al tema de que te agarren con el chicote todos los días, ¿no? La disciplina hoy en día está mal comprendida. La disciplina es muy importante para que tú puedas desarrollarte de una buena manera, puedas hacer tus actividades de una manera óptima. Pues la respuesta corta a la pregunta que Naja es no. Yo no tengo una carga mental hacia eso, ¿no? No tengo babas. Y de las plantitas de la gatita en nuestra casa, de acuerdo a nuestra repartición de deberes, se encarga mi pareja, ¿no? Pero, o sea, sí pienso harto en eso. A mí un poco, no soy papá, pero quiero ser papá, ¿no? Llegar a esa decisión no ha sido fácil. Es un camino bien largo, es un camino de toda la vida. Ha habido mucho miedo ahí, mucho acordarme de cuando yo era guagua y
y la falta de respeto que tenemos como sociedad a las guaguas, ¿no? Y lo frustrado que yo me sentía, ¿no? De que no se me tome en serio. Y sí me preocupa mucho el mundo en el que estamos, ¿no? O sea, esa barrera ha sido una barrera como un poco, un desafío grande de sortear, porque es como, ¿vale la pena tener una guagua ahora? Así como están las cosas, con la polarización con la que vivimos, con la tremenda incertidumbre con la que vivimos, con los cambios que estamos teniendo, estamos yendo hacia donde tenemos que ir, ¿no? Entonces a mí esas cosas sí me preocupan todavía, o sea, ya las he podido manejar, todavía me preocupan un poco, pero bueno, o sea, mi respuesta es que cada ser humano hace su camino y a mí no me corresponde elegir por alguien que todavía no ha nacido. Y sí me preocupa mucho prepararme para poder ser el padre que quiero ser. Gracias. Antes que se me escape, retomando al enfoque del conversatorio como tal, aquí podemos evidenciar, les voy a dar un ejemplo, una anécdota les voy a contar, no es un chiste, es una anécdota, lo tomaremos así. En un trabajo alguna vez que se ha tenido hemos trabajado con padres y madres, ¿no? Estábamos viendo temas de corresponsabilidad justamente. Había 6 familias, ¿no? 6 familias, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, varios trabajos, todo el taller. Se ha alargado un poquito el taller por diferentes situaciones, todos con cara de preocupación, ¿no? Las familias, tanto papá, mamá, preocupados. Y he tratado de indagar cuál era la preocupación que les atañaba. Y aquí, este ejemplo es la clara muestra de que la corresponsabilidad todavía no está existiendo de manera equitativa en las familias, que creo que esa es la pregunta que iba Najda justamente, porque Najda nos mencionaba, no está pensando en su hijo. Y en estas familias les comento, les decía, ¿qué les preocupa? ¿No? Y las mamás decían, es que no sé si ha comido mi hijo, porque sus hijos también, algunos estaban afuera del taller porque no podían estar dentro, no sé si qué le está pasando, qué está pasando con él, si se habrá caído en casa, qué estará comiendo, ¿no? Y uno de los papás le pregunta, ¿qué le preocupa a usted? ¿No ve? Y dice, hoy jugaba el Bolívar. Hoy jugaba el Bolívar, dice. Y otro papá de otra familia jugaba, ¿a qué hora va a terminar el taller? Me dice, ¿no? Entonces, desde ese punto podemos analizar que todavía hay corresponsabilidades que no estamos asumiendo como tal. El tema de las familias, la corresponsabilidad habla de esto, ¿no? De que yo soy responsable porque soy parte de la familia como padre, y la mamá también es responsable porque es parte de la familia como madre, ¿no? Entonces, es bien interesante tocar ese punto también. Gracias, Javi, gracias, chicos. Bueno, ya para ir cerrando el panel, me gustaría saber cómo transformamos, ¿no? Entonces, ¿qué mandatos o expectativas sociales sobre este ser hombre que nos han enseñado, que les han enseñado, que han aprendido, creen que todavía dificultan que los hombres se involucren en el cuidado? Porque evidentemente falta todavía una expresión de emociones o en las relaciones más igualitarias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a transformar desde nosotros, o sea, desde ustedes, en la práctica cotidiana, ¿no? Hablaremos más en lo cotidiano, en el hacer, digamos, en el hacer diario. En mi experiencia, no he tenido yo una represión, digamos, sobre mis emociones. Siempre he tenido permiso, digamos, de poder mostrar mis emociones, ¿no? Sin embargo, sí ha sido un desafío gestionar las emociones, ¿no? Porque creo que sí hay un momento como que te dicen, no, los hombres no lloran y esto y el otro, ¿no? Te reprimes, pero también hay un momento que los hombres sí tenemos como permiso de manifestar lo que sientes como lo sientes y qué importa, digamos, ¿no? Y creo que ninguna de las dos, de los dos extremos es sano, ¿no? Creo que ninguno de los dos extremos es funcional. Creo que está buenísimo sentirse con todo el derecho de sentir lo que uno siente, pero también es importante pensar, decidir cómo voy a manifestar lo que siento, ¿no? Creo que en general los hombres, la emoción que más permiso tenemos de manifestar es la del enojo, ¿no? Estamos tristes, nos enojamos, tenemos miedo, nos enojamos, ¿no? Qué sé yo, nos sentimos vulnerables, nos enojamos, porque es fuerte, ¿no? Yo soy fuerte. Pero creo que también es bien importante pensar ya, si yo estoy triste, ¿cómo voy a manifestar mi tristeza? ¿No?
porque igual lo manifestamos. Y muchas veces es, sí, pues vámonos a tomar, ya está, ¿no? Creo que es bien importante reconocer lo que uno siente y después poder elegir cómo lo va a manifestar, ¿no? Para mí ese sigue siendo un aprendizaje hasta ahora, ¿no? Cada emoción tiene una funcionalidad en tu vida, ¿no? Incluso el enojarte, las emociones no están bien, no están mal, sino que tienen una función. Si te enojas es para que puedas también poder poner un límite, ¿no? Pero que no sea un enojo que, pucha, termine en una agresión verbal, física, ¿no? Eso. Gracias, Andrés. Más que enseñar, concientizar a ser personas. ¿A qué me refiero? ¿No? Asumir de que tanto varones como mujeres tenemos responsabilidades, entre ellas la sobrevivencia. Si hacemos una comparativa entre el hombre del siglo de la década de los 70, 80 al hombre moderno, vemos, y yo lo he palpado, ¿no?, con algún familiar, había un estigma muy grande, ¿no? Y habían algunos comentarios, había como ideas, ¿no?, que decían, el hombre es para la guerra, la mujer para el reposo del guerrero. Si bien este estigma de que el hombre tiene que ser el proveedor, el fuerte, también ha generado muchas deficiencias. Conozco personas, varones, que si bien han sido proveedores, son capos para conseguir materia prima, pero no saben ni freír un huevo, hay que ser honestos, ¿no? ¿Por qué? Porque había ese estigma de que las mujeres, no, ¿qué estás haciendo en la cocina? Sal de aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho? Que el hombre no pueda romper ese capullo y que no pueda desarrollar algo muy importante que las mujeres sí tienen más desarrollado que los hombres, que es la creatividad, ¿no? Como decía Javi, ¿no? La mujer tiene más preocupaciones, ¿por qué? Porque es amplia, más de mente abierta, el hombre es mucho más cerrado, la mujer es más metódica, el hombre no tanto, la mujer piensa en hacer su terreno, el hombre piensa en hacer su auto, ¿no? Así que tenemos que ver esa parte y desarrollar, concientizar en que el hombre tiene responsabilidades de fortalecer, de generar aptitudes. Hoy en día, pues, en un mundo globalizado y competitivo, mientras más aptitudes tienes, vas más pasos adelante y ver, ¿no?, de que la corresponsabilidad tiene que ser afectiva y social. Biológica no va a ser, obviamente, tenemos que ser honestos. Es muy diferente la anatomía, la biología de la mujer, la segregación incluso de los neurotransmisores es muy diferente de la mujer al del varón. Así que, pero podemos concientizar a que socialmente y conductualmente podemos generar, mediante concientización, apoyo, estos movimientos, estos programas, instaurar en las unidades educativas, ver, concientizar en los niños más que todo, porque recordemos, hay una frase muy importante que dice, es más fácil construir un niño que corregir un adulto. Dice, desde niños comienzas con este tipo de conversatorios, concientizaciones, vas a crear un niño más creativo, más consciente. Y es algo que tenemos que generar en nuestros hijos, la conciencia, la empatía, que antes, en las décadas pasadas, no se generaba. Veíamos una automatización de costumbres, ahora es digital. Pero bueno, ese es otro tema que me gustaría más adelante tocarlo, pero generando responsabilidad, ¿no?, de género, no solamente en el tema de género y personal, no solamente como el tema de sexo puntual. Algo que quiero yo comentarles acá, les voy a seguir dando chistes, digo anécdotas, les voy a contar anécdotas. Les voy a contar una anécdota personal mía, ¿ya? Yo he tenido una pareja con quien que cocinaba delicioso, ¿no? Tenía habilidades de cocina muy interesantes y yo cocinaba muy mal. Entonces, ¿quién era más favorable que cocine en la casa? Ella, porque queríamos comer rico todos. No queríamos comer mi comida quemada, mi arroz africano, que le llaman, no queríamos hacer eso. Y luego he tenido otra pareja quien no tenía habilidades para la cocina. Mis habilidades de la cocina eran mucho mejor. Entonces, ¿quién era mejor que cocine? Yo, porque queremos comer más o menos, aunque sea mi comida, y poder comer así. ¿Qué quiero tocar con esto? Las corresponsabilidades tienen que ir también alineadas a habilidades propias que tenemos. Mamás, papás, ahora que están escuchando, estas habilidades no te nacen, no es un talento, no te nacen, las construyes las habilidades. Si a tu hijo, a tu hija, no le estás permitiendo cocinar, ten por seguro que no va a ir aprendiendo más adelante. Y estas habilidades las va a ir disminuyendo. Si a tu hijo, a tu hija, por ejemplo, no haces que se levante y tenga el hábito de tender su cama, de hacer su cama, si hasta antes de los 12 años no puede hacer eso como un hábito, después de los 12 le va a costar más.
Después de los 21 años le va a costar mucho más, ¿no? Entonces estamos haciendo mucho daño cuando somos papás muy, ay, es que es mi papito, ¿no? Mi hijita, ¿cómo va a ser? Yo nomás haré, hay que hacerles hacer, tienen que aprender. Pero algunos papás dicen, pero es que no sabe cocinar, nadie sabe, todos han aprendido, cocinando, aprendiendo, quemando, ¿no? Eso hay que hacer. Ahora, otro punto que hay que tener en cuenta, los hombres y las mujeres sí somos diferentes. Por ejemplo, si ahorita hacemos un análisis de todos los varones aquí, los hombres, nuestro cerebro, nuestra cabeza, nuestro cerebro en sí es 15% más grande que el de ustedes las mujeres, en promedio. Por eso somos más cabezones, por eso nuestras gorras, hasta el filo del huequito, ¿no ves? El último huequito son nuestras gorras, porque somos cabezones. Pero ustedes, como mujeres, tienen más capa mielínica cubriendo sus axones de sus neuronas. ¿Qué hace esto? Que tengan una sinapsis más rápida, lo que decía Vladimir. Ustedes son multifuncionales. Pueden tener habilidades multifuncionales. A nosotros nos cuesta mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Ustedes pueden hasta estar trabajando, estar cocinando y al mismo tiempo estar escuchando el conversatorio. Tienen habilidades multifuncionales. Ahora, esto no significa que todos y todas somos así. Hay eventualidades y hay diferencias que hay que empezar a conocernos como pareja, como familia, para saber qué habilidades podemos, en qué aspectos podemos tener más responsabilidades, ¿no? Somos diferentes, pero eso no significa que no tengamos igualdad de oportunidades. Todos deberíamos tener la misma oportunidad ante cualquier situación, ¿no? Todos deberíamos ser lo que queramos ser y hacer lo que queramos ser, siempre y cuando respetemos también a los demás. Y lo último, ¿qué habilidades también deberíamos entender como familia? ¿No? Les voy a contar un chisme más, permítanme, una anécdota más, permítanme, ¿ya? En Santa Cruz, yo vengo de Santa Cruz, estoy desarrollando un proyecto en Santa Cruz con todo un equipo también. En Santa Cruz está un poquito más rígido este tema del patriarcado, del machismo, ¿no? Un poquito está más rígido. Allí las jovencitas, yo he hecho un sondeo entre adolescentes, ¿no? De entre 12 a 16 años adolescentes, y les decía, ¿quiénes cocinan en su casa? El 80% de las mujeres cocinaban, el 0% de los varones cocinaban en su casa. De ese 80% les decía, ¿y quiénes cocinan para toda la familia? El 60% de esas niñas, de esas adolescentes, cocinaba para toda su familia, ¿no? Y su familia no se componen de 2, de 3, algunas componían de 6, 7, ¿no? Entonces, hay que entender también estas situaciones en dos aspectos. ¿Qué está pasando aquí? Que si solamente estamos haciendo cocinar a nuestra hija y nuestro hijo no le estamos haciendo cocinar, nuestro hijo no va a agarrar habilidades para la cocina. Y cocinar no es para el matrimonio, cocinar es para la vida. Tienes que saber comer. Tienes que saber cocinar para poder comer. Entonces, me quedo con esto. ¿Qué tenemos que empezar a hacer todos, como familia uno? Generar la autonomía a nuestros hijos. Porque otra cosa más les cuento, cuando tanto les protegemos a nuestros hijos, hasta les da miedo hacer trámites en el banco. Porque todos se los hemos resuelto nosotros. Y luego cuando él solito quería resolver algo, no puede. Va y te va a llorar y al final vos terminas haciendo como mamá, ya yo voy a ir, ya, ¿no? Eso tenemos que aprender. Eso también es corresponsabilidad de la familia, ¿no? Nuestros hijos tienen sus responsabilidades también. Entonces, concluyo. Tenemos que aperturar los aprendizajes, hacer que nuestros hijos, hijas aprendan también desde lo que les gusta hacer, las habilidades que tengan, y eso les va a preparar para la vida. Gracias, Javi, gracias, Vladimir, gracias, Andrés. Hemos charlado bien, me ha gustado escuchar sus puntos de vista. Obviamente hay cosas en las que estamos de acuerdo, otras en las que no, pero la idea es seguir trabajando en este tema. Y bueno, un aplauso, por favor, para los tres. Vamos a dar la bienvenida al otro panel, por favor. Bueno, nuevamente, gracias por la apertura de escuchar. Algo ha volado, ¿no? Bueno, vamos a dar la bienvenida a Geraldine Núñez. Ella es parte del proyecto Comunidades Libres de Violencia de SEMSE. Ella va a ser la moderadora de este segundo panel, que se denomina Paternidad Activa y Corresponsabilidad en la Crianza y los Cuidados. Bienvenida a Geraldine, por favor, un aplauso para ella.
Bueno, primeramente a todos la bienvenida, ¿no? Muy buenas noches, agradecer su participación en este espacio tan importante para nosotros como hablar de la paternidad y la corresponsabilidad. Tengo el agrado de invitar a nuestros distinguidos panelistas. Voy a pedir que pueda pasar también un gran profesional, también un gran amigo, César Alguata, ¿no? ¿Quién es César Alguata? César es un psicólogo que trabaja y tiene una experiencia aproximadamente de 10 años en organizaciones gubernamentales, cuenta con especialidad en terapia breve con enfoque sistémico, también trabaja con la prevención de violencias y víctimas a mujeres. Actualmente trabaja en IPAS Bolivia, comprometido con la promoción de masculinidades saludables y la prevención de violencias. Vamos a dar un fuerte aplauso también a nuestro querido panelista. También vamos a presentar a Jimmy Tellería, ¿no? ¿Quién es? Es director del CISTAC, en masculinidades, coordinador nacional del Consorcio Boliviano, Cuerpo y Ciudadanía, co-coordinador de Menges Latinoamericano. ¿Cuál es su trayectoria? Boliviano, con estudios en antropología, especialidad en género y masculinidades, con experiencia en investigación cualitativa, metodología participativa, capacitación y producción de materiales. Un aplauso fuerte para él también, por favor. Y por último vamos a presentar también a Leonel Maldonado, quien tiene el puesto de gestor en comunicaciones en Solidaridad Sin Fronteras. ¿Cuál es la trayectoria? Él es licenciado en comunicación social por la Universidad Mayor de San Andrés, es productor audiovisual con experiencia en comunicación para el desarrollo y la prevención de violencias. Bien, como bien Viviana mencionó anteriormente, este es el panel 2. ¿Cuál es la diferencia del panel 1? Acá nosotros tenemos a nuestros invitados quienes son padres de familia y nos van a contar un poco la experiencia del rol de ser padre y también ejercer la corresponsabilidad. Nuestro panel 2, denominado Paternidad Activa y Corresponsabilidad en la Crianza de los Cuidados. Bien, vamos a iniciar con una pregunta, ¿no? Y yo quisiera que, por favor, ¿no? Si hubiera alguna duda también, ¿no? Hacerla conocer. Queremos conocer desde su experiencia personal, desde su experiencia profesional, ¿qué significa ejercer actualmente una paternidad activa, corresponsable y cómo se expresa en la vida cotidiana con los hijos e hijas? Bueno, muchas gracias por la invitación y agradecerles a todos por estar aquí. Bueno, creo que la paternidad todavía se sigue manejando desde un eje convencional, donde implica hablar de solamente ejercer tu paternidad cuando ya el hijo nace. Creo que es bien importante tener en cuenta que la paternidad ejerce, o bueno, se piensa desde cuando nosotros planificamos tener a nuestros hijos. La anterior panelista hablaba algo muy interesante. ¿Cómo yo empiezo a tomar mi decisión para poder ejercer mi paternidad? Creo que eso es muy importante. Realmente creo que todavía mantenemos un eje donde se basa en ser todavía proveedores, pero hemos cambiado ciertos comportamientos que normalmente pensamos que van a hacer la diferencia total, como el hecho de cocinar, tal vez cambiar el pañal, pero la idea fundamental todavía no ha transgredido. El hecho de que tú cambies, de que tú vivas, de que estés presente con tu hijo, más se relaciona con el apoyo y no así con una responsabilidad o con que yo quiera ejercer mi rol de padre. Entonces creo que este modelo o esta forma de ser padre actualmente tiene que todavía ser cuestionado por el hecho de cuán satisfactorio y cuánto yo quiero ser padre en mi vida. Así, gracias. Buenas noches a cada uno de ustedes. Bueno, primero no soy padre biológico, entonces la primera pregunta que deberíamos hacernos es
¿Y por qué un hombre que no es padre biológico podría hablar de la paternidad? Y esto tiene una respuesta muy sencilla. Todos y cada uno de los que estamos acá, hombres y mujeres, podemos hablar de la paternidad porque cada uno de nosotros tiene un padre. Presente, ausente, no importa, pero venimos de una historia, venimos de una relación, venimos de una experiencia y por ende cada uno de nosotros tiene algo que decir de la paternidad. Con esto quiero poner en claro que cuando hablamos de la paternidad tendemos muchas veces a pensar en la paternidad más como el conjunto de roles, ¿no? Es decir, roles asociados a la provisión, es decir, garantizar comida, garantizar sustento para los hijos, hijas biológicos o elegidos, pero nos olvidamos también que la paternidad no solamente es la provisión o la garantía de la seguridad de los hijos e hijas, sino que implica otras dimensiones como pusieron en el panel anterior. El mundo de lo afectivo, por ejemplo, es una dimensión indispensable porque esto cruza por construir una relación. Es decir, tú no construyes una relación por poner comida en la mesa. La construyes porque esa comida que pones en la mesa se lo hace desde un mundo de afectos, desde un mundo de compromisos, de relaciones. Y entonces, hablar de la paternidad también implica hablar del mundo afectivo, pero también implica hablar de roles que son roles que van más allá del cuidado y la protección, sino también que van en la construcción de la relación. Es decir, ¿qué tipo de relación quiero construir con mis hijos o hijas? Otra dimensión importante que quiero poner en esta mesa ahora es que hablamos mucho de la paternidad y cuando hablamos de la paternidad tendemos a hablar mucho de la paternidad de hijos menores, es decir, nuestra relación de papás con niños y niñas. Y nos olvidamos que la paternidad es un hecho que hace al curso de vida. Es decir, tus hijos e hijas nunca van a dejar de ser tus hijos e hijas, mismo que sean viejos o viejas. ¿Cierto? Lo que empieza a aparecer ahí es un cambio en la relación. Y esto es bien interesante, porque aquí queremos hablar de otro concepto que nos olvidamos cuando hablamos de la paternidad, que es el concepto de ser hijo o ser hija. Y por eso empecé diciendo, ¿quiénes podemos hablar de esto? Todos, porque todos somos hijos. Y tenemos una experiencia con el padre o la madre, y en este caso la figura que vamos a construir con el padre va a depender también de cómo vamos a relacionarnos como hijos con este padre. Hay una frase que las abuelas nos han dicho hace mucho tiempo, lo que se siembra, se cosecha. Si tu construcción de padre, si tu actuar como padre es ausente, distante, fría, violenta, etcétera, ¿qué tipo de hijo vas a educar? ¿Qué tipo de hijo vas a construir? Pero imaginémonos en el curso de vida, ¿ese hijo va a estar presente en tu envejecimiento como padre? ¿O te llegará una factura? Entonces, hablar de la paternidad es hablar de una relación de construcción permanente, de yo como padre, pero también de yo como hijo. Porque permanentemente esto va a estar construyéndose. Entonces, cuando me plantean la posibilidad de reflexionar, por ejemplo, sobre el tema del cuidado y de cómo se construye esta relación, creo que es muy importante empezar a plantearnos cómo hemos construido nuestra relación como hijos, cómo hemos construido nuestra relación como padres, porque acuérdense, es cómo tú aprendiste de tu papá a ser hijo, tú vas a reproducir mucho de cómo vas a ser cuando seas padre. Y este es un elemento que a veces dejamos muy hueco y me gustaría que pudiéramos pensar en cómo estamos construyendo estas relaciones. Son relaciones presentes, son relaciones afectivas, son modelos positivos. Han debido escuchar la famosa frase de niño, cuando sea grande quiero ser como mi papá. ¿Realmente somos modelos? ¿Realmente podemos decir que nuestro hijo debería ser como nosotros? O la otra frase por el lado de los padres, ¿no? Todo lo que hago, hijo, lo hago por ti. Y mis ausencias las estoy haciendo por ti. Sí, bien. Muchas gracias por la invitación. Miren, para arrancar,
creo que voy a partir un poco de la base, tanto de César y de ti, querido Jimmy, que es entender primero la palabra corresponsabilidad, ¿no? La de vamos a entender que es un colaborativo, es decir, el padre no es solo el que va a dar a engendrar el hijo con la mamá, sino todo lo contrario, el que tiene que estar ahí para estar involucrado tanto en la crianza. Entonces, hay que entender esta palabra, ¿no? Hay una frase que se repite mucho en casa de los papás que es, te voy a ayudar con los cuidados de la casa. ¿Por qué ayudar? No debería ser, estoy involucrado, me toca. Entonces, primero entender eso, ¿no? Hay una diferencia en que asumimos que muchas veces la mamá o la parte materna asume muchos roles de crianza en el hogar. Y el papá empezamos a entender que es el que va a estar como proveedor, y lo hemos visto en el panel anterior, lo hemos mencionado aquí también. Entonces, ¿qué es lo que da a entender esto? Paternidad, hay que romper esta estructura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de entender? Quitar la palabra ayuda para poner el tema de involucramiento. ¿En qué? En las tareas invisibles, porque hay muchas tareas invisibles. Hablando solo de los hijos, yo tampoco soy papá, pero como hijo me ha tocado ver muchas situaciones y hablar muchas veces tanto con amigos, con compañeros, con mi propio papá, con mi abuelo, tíos y demás, donde se nota lo siguiente. Hay muchas tareas invisibles que van de lo siguiente. Cuando uno normalmente está enfermo, normalmente ¿a quién buscas? A mamá, lastimosamente. ¿No? Y muchos de ustedes acaban de mover la cabeza porque les ha pasado a mi misma realidad. Segundo, cuando se habla de, hay reunión en el colegio, llamen a sus mamás. Es raro que vaya el papá. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque todo lo que involucra el tema paternidad tiene que ver mucho con el desarrollo del hijo y no es solo en la infancia, no tiene que ver con todo el proceso de su vida. Ejemplo, hay diferentes actividades o le pondremos problemas que se atraviesan en el proceso del crecimiento, y uno, por ejemplo, es muy fuerte en la realidad boliviana, que quisiera que lo apunten. Nosotros en Bolivia hoy en día, cuando nuestro hijito tiene 9, 10, 11, 12 años, le podemos decir, puedes ir al colegio solito. Hijito, te alistas tu recreito y vas. Ahora, nos vamos a Colombia, nos vamos a Venezuela, a cualquier otro país, no lo puedes mandar solo. Ahora, ¿esto qué quiere ver? Que normalmente como papás, en nuestro contexto de Bolivia, asumimos muchas cosas que nos deslindamos la responsabilidad sobre nuestros hijos. Pero hay otros contextos aquí cercanos, puede ser, como les decía, Colombia, Venezuela, Chile, donde hay mucho peligro rodeando a los hijos, y los papás ven otra forma de involucrarse en el tema de paternar, ¿no? Entonces, ahí entra la palabra crianza, cuidado, y también el tema de corresponsabilidad, que ambos son responsables del crecimiento y de las tareas que involucran tanto físicas, en el problema de papá tengo un raspón, o en el problema de papá me siento triste y demás. Entonces, mientras más va creciendo el hijo, hay problemas que se te van atravesando, que el papá debe estar como un soporte, la mamá debe estar como un soporte, y esto es parte de la paternidad, ¿no? Entonces, creo que con eso podemos dar como punto inicial, como introducción, de que es una base, de que hay que entender, uno, la corresponsabilidad. Muchísimas gracias. ¿No? Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Y partiendo de lo que decía Jimmy, algo muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el rol del padre actual? ¿No? Muchos tenemos esa imagen y queremos de pronto ser y seguir ese rol que nosotros hemos de pronto construido a lo largo de nuestra vida, de nuestro papá, o de pronto ese rol que quizás ha sido reemplazado por un abuelo o por otra figura, ¿no es cierto? Entendiéndose el rol tan importante, no solamente, ¿no?, en la familia, sino también en la sociedad, quisiera conocer cuál es su perspectiva acerca de los cambios generacionales de la forma de ser padre. Gracias. Creo que los cambios generacionales todavía no han tenido un impacto tan fuerte, ya que creo que todavía el rol de proveer dinero, y que creo que los tres hemos mencionado, están ahí presentes. Si bien no hemos, si bien lo hemos como que ya cambiado la idea de que ahora tienes que estar presente en la crianza, etcétera, no hay la estructura esencial para poder hablar de este rol. Me pongo a pensar, y yo también, bueno, yo creo que soy el único papá aquí, y me ponía a pensar, mi papá estaba presente cuando estaba yo pequeño, pero al mismo tiempo tenía que proveer dinero, entonces se buscó un trabajo para estar en casa. Y con
propias limitaciones que él tenía, trataba de tener este vínculo. Al cambiar esta generación, él trató también de acomodarse en el rol de abuelo y me ha dado una nueva noción también para poder tener una perspectiva de padre. El rol ha sido este cambio de vínculo que también hablaba Jimmy. El vínculo que nosotros vamos a generar con nuestros hijos no se basa solamente en el tema de proveer, sino en la esencia de poder tener estos enlaces, de poder generar, no sé, una confianza y dejar el autoritarismo para poder confiar más entre nosotros. Pero esto generalmente no puede ser apoyado cuando estamos dentro de una estructura como el colegio, la escuela, la sociedad, no sé, la religión, donde implícitamente todavía marcan ciertas estructuras que te dicen, continúa. Entonces, los cambios generacionales creo que también van desde lo micro hasta lo macro. Y estos cambios generacionales tienen que ser realmente estructurales para poder generar una perspectiva más de vínculo afectivo, creo, y de presencia con nuestros hijos. ¿Por qué menciono a mi padre bueno, ahora veo a mis hijos? Porque veo a mi papá tener una relación que nunca ha tenido conmigo. El hecho de que me abrace, de que compre cosas, de que tenga 10 pares de zapatos de él, pero me enseña. Entonces, también me pone en la perspectiva de que él ha cambiado y que en ese momento no tenía las oportunidades para poder brindarme tal vez este vínculo, porque tenía que proveer. Entonces, a mí me hace reflexionar también, si él ha entendido y me da ese ejemplo, este cambio generacional también tiene que ser primero en mí. Y este cambio generacional tiene que empezar con la responsabilidad y cuánto yo quiero ser padre, no la expectativa de lo que me dice la sociedad, mi propia familia o el entorno. Entonces, esta expectativa tiene que nacer de mí desde cuando yo lo he concebido. Creo que eso es muy importante. Gracias. Yo creo que estamos viviendo un momento de una profunda, pero profunda crisis global. No necesito poner los ejemplos, simplemente vean sus celulares y vean las noticias. Es una crisis civilizatoria. ¿Qué es una crisis civilizatoria? Es una crisis donde todo lo que hemos construido está en cuestionamiento, se está desmoronando, ya no vale lo mismo. Y obviamente nuestras instituciones, nuestras formas de relacionamiento están en crisis. Entre esas está la familia. La familia está en crisis. Y por supuesto también la paternidad está en crisis. Y hablar de la paternidad inevitablemente nos tiene que llevar a mirar dos dimensiones. Yo siento que a veces nos quedamos mucho en la dimensión subjetiva, psicológica, individual, cuando hablamos de la paternidad. Y nos olvidamos que la paternidad está inscrita en un mundo de estructuras. Estructuras políticas, estructuras culturales, pero principalmente estructuras económicas. Hoy, lo que los hombres ganan ya no alcanza para proveer como se proveía antes. Tu salario ya no te permite ser el principal proveedor o el único proveedor. Las clases medias hoy tienen que trabajar papá, mamá, hombre, mujer, para poder garantizar un estatus de vida, ¿cierto? Y esto inevitablemente lleva a que hoy las familias clase media tengan a otras personas cuidando a sus hijos e hijas. En algunos casos, los abuelos o las abuelas, en otros, la contratación de una otra mujer para el cuidado y la atención. Pero además, subvalorada, subpagada, ¿cierto? Entonces, todo esto nos lleva inevitablemente a pensar que hoy nos estamos enfrentando a un repensaje de la paternidad. Me quedo solo en la paternidad porque en realidad tenemos que repensar todo, ¿cierto? Tenemos que repensar la familia, tenemos que repensar la justicia, tenemos que repensar las estructuras de convivencia que tenemos, etcétera. Pero cuando hablamos de la paternidad,
Inevitablemente hoy nos enfrentamos a una situación de crisis. Caso de Bolivia. 80%, si no más porcentaje, vivimos en economía informal. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos del salario que logramos en el día, o sea, del ingreso que logramos en el día. Y solamente un 20 o menos por ciento tiene un salario fijo, que le garantiza un sueldo, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que los que no trabajamos con un contrato estable, tenemos que ser consultores, tenemos que trabajar en el comercio informal, y esto implica que tenemos que hacerlo casi toda la vida porque no tenemos jubilación. Porque está claro que el bono de vejez no nos va a alcanzar para vivir. Entonces tenemos que trabajar hasta el último día de nuestra vida. Si vemos ese escenario, no solamente estamos viendo que hay cambios generacionales, sino hay cambios estructurales y de roles en nuestra construcción de la paternidad. Entonces, ¿qué vemos hoy en los jóvenes? Pues en los jóvenes seguimos viendo los mismos fenómenos que hace 30 años atrás. La planificación familiar no es un tema del que se esté hablando. No se está hablando de cuántos hijos se quiere tener necesariamente, no se está hablando de en qué términos se quiere tener estos hijos, o sea, qué cuidados les vamos a dar, qué educación les vamos a dar, etc. Entonces, lamentablemente, los jóvenes hoy tampoco están haciendo una revisión de roles, de formas de relacionamiento. Lo que estamos viendo es una emergencia de crisis del modelo del papá. La mayoría de los hombres jóvenes con los que yo he tenido la oportunidad de hablar tienen una crítica profunda a la ausencia de sus modelos paternos. Tienen una crítica profunda al manejo de la autoridad de sus modelos paternos. ¿Qué quiere decir esto? Que le critican que era violento, que era duro, que era ausente, que nunca estuvo. Cuando tú les preguntas a los hijos qué es lo que pedirían a sus papás, si es que pudieran pedirles algo, la gran mayoría te sigue diciendo que esté para mí. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos. ¿Ha cambiado eso hoy con los hombres padres que tienen 25 años y que tienen que entrar a un mundo laboral informal y garantizar economía? Entonces, por el otro lado, creamos un montón de campañas muy bonitas que dice la presencia activa, que el papá esté, ¿no? Y claro, vemos la economía de este papá que tiene que salir como obrero a las 4 de la mañana de la periferia para llegar a su punto de trabajo y vuelve a las 10 de la noche molido. ¿En qué minuto va a estar con ese su hijo? Estamos viendo en América Latina que hay un gran debate maravilloso por ampliar la licencia paternal. ¿A quiénes beneficia esa licencia? A los hombres que tienen contrato. A ese otro 80% de hombres que no tienen contrato no les beneficia, pero esa es la onda de la cooperación, de las agencias internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos tocando los puntos centrales del problema de la paternidad y nos estamos quedando mucho en lo subjetivo, en lo individual, en el deseo. ¿No? Es decir, yo quiero ser buen papá, no quiero ser como mi papá. Quiero estar para mis hijos. Pero cuando tienes que hacerlo con guitarra, la cosa cambia. Y la realidad te muestra que aunque quieras estar ahí, no lo vas a poder hacer. Entonces yo creo que es bien importante marcar la diferencia entre lo subjetivo, lo individual, que está ahí presente, es un deseo, por supuesto, para nosotros, y otro es el mundo estructural, la economía, la política, la cultura, que necesitamos cambiar. Es como en el tema de la basura. De nada me va a servir que yo en mi casa esté reciclando basura si por el otro lado están destruyendo y contaminando el mundo. Entonces, no estoy diciendo con eso que dejemos hacer reciclaje. Lo que estoy diciendo es que nos pensemos como agentes de cambio estructurales y no solo nos miremos el ombligo queriendo cambiar solo en mi casita, en mi espacio personal, sin la posibilidad de incidir, de promover esto en otras personas. Mi desafío más grande con los jóvenes en el cambio de la paternidad es que haya un fuerte debate sobre qué quieren construir como padres hoy en día, cómo se quieren ver como padres hoy en día. ¿Cuál es el conjunto de roles que están queriendo plantearse, nuevos y diferentes? César ya decía, los papás, cuando son papás, son duros, son fríos, cuando son abuelos son maravillosos. El argumento es muy simple, ya no tienen que educarte. Ya no hay responsabilidad, la responsabilidad la tiene el hijo. Y entonces eres tú el que tiene que ser el papá duro, ya no tu abuelo, o sea, tu papá, ya no el abuelo. Entonces creo que es muy importante entrar en estos debates.
repensemos la paternidad, pero también empecemos a pensarnos desde el ser hijos, cómo queremos construir una sociedad diferente. Estamos en un momento de crisis y toda crisis tiene que llevarnos a pensarnos de maneras diferentes. Mi respuesta simple y llana es, si hay algún cambio con la juventud en torno a la paternidad, lamentablemente te puedo decir que no hay un cambio. Porque el modelo de ser hombre sigue nomás igual, sigue igual vigente, no ha cambiado. Sigue siendo el hombre proveedor, el hombre protector, el hombre fuerte, el hombre duro, porque si no lo cumples de esa manera, la sociedad te va a pasar una factura. Muchas gracias. Para hablar del tema generacional, creo que comparto igual mucho de lo que acaban de hablar, pero creo que podemos separarlo, uno, lo que pasa en casa, y segundo, lo que pasa en el contexto social, ¿no? Por ejemplo, en casa, antes lo que se veía es, hijo, me llegas a las 5 o a las 6, no tienes más permiso, o no sales la siguiente. Ahora es al revés, papá, acabo de llegar, ay, hijo, qué bien. Entonces, hay un cambio de discurso, ¿no? Entonces, eso uno, pero igual genera otro tipo de debate. Segundo, el tema social. Antes pasaba mucho el tema de, yo ayudo a mi esposa a lavar los platos, eres un mandilón. Entonces, hay un castigo indirecto entre hombres en tema de paternidad, ¿no? Que cuando estás muy involucrado de, sí, he llegado un poco tarde al trabajo porque estaba con mi hijo, uy, sí, vos eres la mamá. Entonces, hay ese tipo de detalles que hay que ver cómo solucionarlo, ¿no? Porque a día de hoy una escuela de padres tal cual, existen espacios de diálogo, pero una escuela para decir, entrar y inscribirte son 4 años para que te titules como un futuro papá, no hay. Entonces, ese tipo de espacios existen, pero son muy pequeños. Vámonos un poquito más allá. Hay una estadística, hablando netamente de Bolivia, que salió en 2024, que es el censo. El censo, de 2022 y 2024, arroja un dato muy complicado del mundo. Por ejemplo, hoy en día hablamos mucho de temas sociales. Hay algo que se habla mucho, que es el tema del cuidado monoparental, ¿no? Que hace 12 años, o sea, por 2012, era del 15.7%, que normalmente lo asume la mamá. A día de hoy estamos en 9.26, pero la cifra fue de 24, subió 2 puntos. Estamos en 17.2. ¿Qué ha pasado? Hay un tema de dejadez, un tema de crianza tanto de padres y de madres, porque ahí nos lanza otro dato extra. A día de hoy, desde el censo, hasta ahora hay por lo menos más de 5.000 casos de abandono total a los hijos. Hay un incremento en tema de casas de acogida con niños pequeños, niños adolescentes y más. Y cuando tienen 18, pues están desechando, y lo más seguro es que él muy en el futuro ya se lo va, no esté pasando muchos detalles alrededor de él y demás, ¿no? Entonces, el tema de crianza nos lleva a una reflexión ahí. Como papás, ¿qué es lo que está pasando? Hemos pasado de un rol muy rígido anteriormente, como les decía, de tienes que llegar a esta hora, la salida es a la una, a ser uno muy permisivo. Dijo, no te preocupes, está con sus amigos, así que salgan nomás, saliendo de la cancha, no pasa nada. Entonces, ha pasado algo ahí, que es necesario evaluar. Y segundo, el tema de los contextos, como les decía, lo que pasa en el trabajo, más allá de los discursos, igual es el tema de la brecha salarial. Normalmente, como hombres, es mucho más normal que se te otorgue el peso de que tú eres el proveedor. ¿Qué genera eso? Que como lo decía Carl Jimmy, en un 20% de todos los que tienen trabajo tienen un contrato, pero la ley general del trabajo, cuando tú vas a ser papá, ¿cuántos días le dan? 3 días. 3 días, hablábamos cuánto le dan. Estamos hablando de meses. Hay una diferencia también. Entonces, si eso directamente del Estado, o sea, como nuestra formación de leyes, hay que ver una forma de evaluar el tema de políticas públicas. Porque eso igual de alguna u otra forma genera que el peso de la carga de crianza muchas veces la carga de la mamá. Y al papá te arrinconan tanto a que solo seas el proveedor, que quieras involucrar. Entonces, hay algunos detalles que rodean el tema de la problemática de paternidad. No es más problemática el tema de la paternidad. Ahora, yo hablando desde hijo, lo que yo sé notar en mi casa es 2 temas. Que cuando hay mucha falta económica, genera el tema de buscar culpable. Muchas veces el culpable recae hacia el hijo. Es que nos estamos esforzando por vos discutimos. Si lo estamos haciendo todo para que el futuro sea mejor, entonces igual hay un detalle, ¿no? que hay que observar. Y yo para cerrar igual diría que para ver el tema de
identidad generacional, el tema de crianzas y demás, es muy necesario evaluar cómo nuestro entorno ha cambiado mucho el tema de la sociedad que hoy tenemos una posibilidad tanto oxidar que seas productivo, trabajes 8 horas, 12 horas, te siguen exigiendo de tienes que estar más, tienes que darle más, y esto conlleva temas sociales, políticos y demás que obligan, como Jimmy lo acaba de decir, que tanto tu papá, mamá, descubrimos a veces el tema de crianza, una corresponsabilidad se reparte ya no al hijo, sino al tema de hay que traer cosas a la casa. Y en vez de conocer tanto al hijo, sabes su nombre, sabes su fecha de nacimiento, pero no sabes qué es lo que te está pasando, no sabes cómo es un poquito, y muchas veces no saben crear. Entonces, hay temas que se están descuidando, pero también temas que se están cubriendo. Y cuando decimos esto es más que un conversatorio para dar soluciones, creo que es para mostrar una problemática que en muchos espacios podemos trabajar, ¿no? Que la paternidad no es algo para tomarse la de que, es por paz, el 19 de no salteño, sino es un tema de, hay que ver qué es lo que rodea el tema de ser papá, el tema de ser mamá también. Entonces, es lo que diría yo, creo que es un espacio que nos llama a reflexionar, estudiar, buscar más qué es lo que significa ser papá, que es ser responsable y demás. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis, ¿no? Como bien mencionaban nuestros panelistas, este cambio generacional no solo depende del rol del padre, no solo depende del rol del hombre, depende de todos nosotros, de todas las personas que conformamos la sociedad, madres, niños, niñas, adolescentes, ¿no? De pronto la juventud, como decía Jimmy, todavía permanece, ¿no? El pensamiento, esa representación de ¿qué es ser padre? No proveedor. Ser padre tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que ser el que trabaja, tiene que ser el que tiene tal vez, ¿no? La toma de decisión en la familia. Sin embargo, estos cambios generacionales ayudarían mucho a construir una sociedad equitativa, donde tal vez muchas madres no puedan tener oportunidades, que es lo que nosotros también trabajamos bastante en la equidad de género. Quizás tener en nuestras hijas a futuro, ¿no? Tener esas mismas oportunidades que tienen los hombres, pero sin desmerecer el rol del padre. Muchas veces nosotros, ¿qué ocurre actualmente, no? Siempre, como mencionaron los panelistas, siempre la madre es la primera, ¿no? En toda situación, ante una crisis, ante cualquier situación de emergencia, siempre está primero la mamá. ¿Por qué no cambiamos ese rol? ¿Por qué no puede ser el padre? Y hablando de lo que ellos decían, ¿no? Muy interesante, quisiéramos conocer un poco acerca de esas barreras culturales. Entendemos que en ese cambio generacional hay barreras. ¿Y cuáles serán esas barreras culturales, laborales y personales, ¿no? Que involucran la corresponsabilidad paterna en la actualidad? Creo que las barreras todavía están presentes, aunque trabajen las actividades todos los días, 24 horas. Estas barreras que no se hacen en los mandatos que nosotros ya tenemos implícitos. Por más que yo quiera ser el padre, de ser el padre que puede cambiar la estructura de ser el proveedor, todavía mantenemos esta estructura. ¿Por qué no vamos a hacer un cambio al 100%? Justamente por lo que hablaba aquí, por lo que hablaba el compañero periodista, porque mencionamos que no hay un cambio estructural en la sociedad. Las barreras, a partir de que yo quiera realizarlas, también implica que mi entorno no va a poder dar curso también a que pueda cumplir estos cambios, estos roles, porque todavía me dan una barrera. Ya lo mencionaba, o sea, el tema político está ahí muy presente. Yo no puedo cambiar si es que esta barrera de ser proveedor me limita a poder ejercer mi paternidad. Yo no puedo ejercer mi paternidad y romper la barrera estructural si es que todavía mi familia continúa con el hecho de que yo tengo que estar descansando mientras mi pareja cuida a los hijos. Y la cultura te dice, ¿cómo vas a estar cuidando a tus hijos cuando podías ir ahí? Hubieras asistido a la cancha, hubieras ido a la fiesta. Es más, creo que bien conocido por nosotros, por todos, que también es fortalecido este modelo y estas barreras por hombres y por mujeres. Cuando rompemos estas barreras, también tenemos un gran riesgo, el riesgo de ser criticados, ridiculizados, etc.
¿Por qué? Porque no es normal que un padre todavía tenga como que estos comportamientos, estas estructuras, porque no es normalizado todavía. Si pensamos en las barreras todavía que nos han mencionado durante todo el panel que hemos llevado adelante, se nos va a hacer muy difícil poder cambiar estas barreras o las medidas. Pero algo también que me da una perspectiva de bien es que hace 10 años éramos 4 o 3 los que hablábamos en las comunidades. Y por lo menos ahora, creo que ya somos 15, pero somos muchos más. Y hablar también de la prevención de violencia, el tema de masculinidades, podemos ver ya un número, aunque sea mínimo, de papás que asisten a las reuniones, a las capacitaciones. Las barreras creo que sí son muy importantes porque también nos dan una perspectiva de qué es lo que queremos romper. Y actualmente creo que se están rompiendo, pero todavía necesitamos un mayor trabajo. Y este mayor trabajo también va a ser en estos grupos que mencionaba aquí. Poder tener grupos donde podamos hablar sobre esto, pero también implicar cómo yo quiero relacionarme con este grupo. Lamentablemente el entorno no nos va a dar la cabida para eso. Un buen ejemplo es, todos los días voy a salir, ¿y quién está recogiendo a mi hijo? ¿Seré yo o será la mamá? Por más de que tenga una hora libre. ¿Y cuántos papás asistimos ahí? Las barreras creo que nosotros mismos nos respondemos, pero a partir también de quién dirán a partir de lo que nosotros hacemos. Y si rompemos esta estructura, creo que también podemos mejorar. El hablar de los cuidados nos tiene que llevar a pensar por qué ahora hablamos de cuidados y antes no hablamos de eso. Así como también de fraternidad. Este es un tema que está apareciendo muy fuertemente ahora y antes no hablábamos de esto, ¿cierto? Justamente tiene que ver con lo que él decía. Ante una situación de crisis donde todo está cuestionado, donde todo está funcionando mal, y empiezan a aparecer temas de reflexión, de análisis de la sociedad. Y uno de estos fue el de cuidados post-pandemia. Cuando nos vino la pandemia de COVID, nos enfrentamos a una realidad absurdamente delicada. ¿Qué quiere decir esto? Nadie cuida a nadie. Y todos se querían cuidar a sí mismos, ¿no? Es decir, si yo esté bien con mi familia, ¿qué me importaba el vecino del lado? Lo comunitario se había caído, los sistemas de salud, que supuestamente estaban presentes, no habían sido tan sistemas, simplemente habían sido centros aislados con cero capacidades de resolución en muchos casos. Entonces, todo esto nos lleva a empezar a hablar de los cuidados y, obviamente, el movimiento feminista y de mujeres también, desde la economía del cuidado, nos empieza a decir, oye, hay que hablar de esto. ¿Por qué? Porque hay un aporte de las mujeres invisible en la economía pública, que es de los cuidados. O sea, las mujeres cuidamos y si le ponemos precio al cuidado, esto es un porcentaje altísimo del Producto Interno Bruto. Entonces ahí aparece también otra demanda y dice, ¿dónde están los hombres en el cuidado? Y por supuesto lo primero que aparece es, ¿y dónde están los hombres cuando tienen que cuidar siendo papás? ¿Cierto? Y entonces ahí empieza a hacerse una reflexión en cuanto a cuidados y paternidad. Yo quisiera que no nos quedemos solo en la lógica de los hombres cuidadores cuando son papás. Tenemos que reconocer que los hombres deben ser cuidadores porque somos humanos. Y las tareas de cuidado hacen al sostenimiento de la vida. Por eso las tareas de cuidado son cocinar, lavar, cuidar nuestra salud, educación, vivir, higiene, la limpieza, nuestros sistemas de pensamiento. Entonces, todo lo que hacemos para subsistir, para despertar hoy y garantizar que hoy seguimos vivos. Y es ahí donde los hombres somos ausentes. Entonces, cuando el primer panel hablaba sobre el autocuidado, que yo valoro y reconozco el autocuidado, me asusto cuando solo nos quedamos en el autocuidado y la masculinidad, porque si a los hombres desde chicos nos han enseñado a ser no empáticos, no solidarios, no comunitarios, el autocuidado se queda en el egoísmo. Entonces necesitamos hablar de otra dimensión, que es el co-cuidado.
es algo que los hombres no hemos construido. No cuidamos a otros, menos vamos a cuidar a nosotros. Y entonces, si eso no ha sido un aprendizaje desde niños, ¿cierto? ¿Cómo vamos a cuidar a nuestros hijos? Entonces, el sistema también tiene que participar en esto. Yo recuerdo, Carita, tú que estabas en servicios de salud tantos años, hace años atrás, unos 20 atrás, se puso una política que era que los hombres, papás, o los que iban a ser papás, acompañaran el parto y todo lo que era la atención, ¿no? Y que no funcionó porque el servicio de salud no quiso que los hombres participaran durante este proceso, porque los hombres se volvían un problema, porque se quejaban, reclamaban, y no dejaban que el médico haga lo que quería. Entonces, los hombres, si no participamos desde el primer momento, que es el acompañamiento de la gestación de nuestros hijos y hijas, ¿qué vínculo vamos a construir? Inclusive nosotros, en la oficina donde yo trabajo, ISISTA, hicimos una investigación hace 15 años atrás, pero apoyamos la publicación, iban a ser papás o que eran papás cuando tuvieron que gastar para los pañales. Hasta ese rato no se había percatado de esto. Entonces, ¿cómo construimos una paternidad presente si somos ausentes en el proyecto de vida que estamos construyendo ahí, que es la vida de hijos, de familia? Entonces se darán cuenta que para los jóvenes el desafío es muy interesante, ¿no? O sea, no solo quedarnos mirando lo bueno o malo que fue en nuestra historia del papá, sino de pensarnos qué tipo de papá queremos ser hoy. Si es que quiero ser papá, porque también hay que reconocer que la paternidad, al igual que la maternidad, es una elección y es el derecho a elegir. Acuérdense lo que pasó hace 2 semanas atrás con la viceministra, que dijo que no quiso ser mamá para no cuidar, y acuérdense lo que salió. Todo el mundo se la comió. Pecado, ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Cierto? Pero hoy vemos también, usando los datos que tú planteabas, que la tasa de natalidad ha bajado. Hoy tenemos menos hijos en Bolivia. Y la pirámide poblacional está empezando a cambiar. Estamos empezando a envejecer. ¿Eso qué quiere decir? Que hay menos niños. Entonces vamos a enfrentarnos a una crisis de cuidados de aquí a 40 años, porque ¿quién va a cuidar a los que necesitan cuidados concretos? Pero además, ¿quiénes aprendieron a cuidar? Por eso el tema de cuidado se vuelve en un tema que hay que debatir profundamente y pensar que no se puede quedar la dimensión de cuidado solo en la vida de las mujeres. Nosotros los hombres tenemos que repensar, reflexionar y tomar posición en torno a los cuidados, no solo desde la lógica del autocuidado. Mi aprendizaje es que hombre que se cuida a sí mismo no necesariamente quiere cuidar a otros. A veces se queda solo cuidándose a sí mismo, ¿no? Entonces hay que construir una cultura del co-cuidado. La corresponsabilidad es como el nirvana de los cuidados, es el sueño. No hay corresponsabilidad real hoy en día. Lo que existe es flexibilización de roles, y ese es el peligro que tenemos en los cuidados. Que nos quedamos solo en roles, es más o menos, yo cuido 1 hora, tú cuidas 1 hora, y por eso habíamos sido bien democráticos en la familia y en la pareja. Los cuidados tienen que trascender eso de simplemente roles distribuidos, sino tienen que pasar por valorar el cuidado como un elemento central a la vida. Si no hay cuidados, no hay vida. Y entonces los hombres tenemos que hacer esa reflexión, porque nunca le hemos dado importancia a esa parte. No es solamente cocinar. Yo conozco hombres que cocinan muy bien y que siguen siendo los mismos machistas recalcitrantes de siempre. Así como conozco hombres que no cocinan un huevo y se están cuestionando su masculinidad. Entonces creo que hay que tener una mirada muy crítica a esto. Cada vez más hablamos de esto, pero cada vez tenemos que ser más críticos. No nos podemos quedar mirando. Hay que reconocer que esta es una oportunidad para cambiar nuestras vidas y cambiar nuestros entornos. Por ende, yo quiero simplemente cerrar mi participación con una reflexión adicional. Los cuidados hacen a la vida, la paternidad tiene que ver con los cuidados y la paternidad se ejerce a lo largo de la vida. No solo cuidas a los niños menores de 5 años, también tienes que cuidar a tu hijo adolescente.
Y en un momento determinado, tú como papá adulto mayor serás sujeto de cuidado de tus hijos. Por ende, hay que pensar qué estamos sembrando para ver qué queremos cosechar. Yo no quería decir lo siguiente, porque creo que, como la que llevamos hablando, de que mucho del peso de cuidado cae sobre la mamá, eso indirectamente a día de hoy, si lo sumamos todos los años, todas las décadas que han pasado, podríamos ponerlo como una deuda pública, ¿no? Que tanto como hombres, directamente, ya no solo como maternidades, tenemos directamente a la sociedad. Y el involucramiento es algo clave para que podamos llegar en algún momento a la corresponsabilidad real, ¿no? Que no solo sea de alguien que toca, sino hacerlo desde una corresponsabilidad real. Yo igual quisiera invitarse a una reflexión, pero con la siguiente historia. Hay un papá que tiene su hijo, y un día le dice: hijo, ven, te quiero enseñarte a cocinar pescado. Su hijo va, le dice: ok, papá, ¿cómo se cocina el pescado? Lo agarra, lo pone en la mesa, le corta la cola, le corta la cabeza y dice: mira, hijo, chao cabeza, chao cola, a la olla, así se cocina el pescado. Y su hijo le dice: ok, papá, ¿y por qué tenemos que cortarle la cola y la cabeza? Le dice: es que así me enseñó tu abuelo y tu abuela. Entonces el niño va donde el abuelo y la abuela y le dice: mami, papi, ¿por qué le han enseñado a mi papá que se tiene que cocinar el pescado cortándole la cabeza y la cola? Y él le dice: te cuento que nosotros hemos aprendido de nuestros papás, así que anda a preguntarle a tu bisabuelo. Y el bisabuelo y la bisabuela estaban ahí. El niño va y le pregunta, ¿no? Como cualquier niño curioso, le dice: papi, mami, ¿por qué le han enseñado a mi abuelo, a mi papá, que se tiene que cocinar el pescado cortándole la cola y la cabeza? Y el abuelo le dice, el bisabuelo: es que éramos pobres, y la olla era pequeña, y para que el pescado entre en la olla le cortamos la cola y la cabeza. Así es simple. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces el ejemplo es tan fuerte que nunca nos cuestionamos de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces debería pasar el tema de paternidades, el tema de masculinidades, el tema sociales. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me comporto de esa forma? ¿Por qué cuando veo a un hombre que carga un bebé le digo mandilón? ¿Por qué cuando veo a alguien que está cocinando le digo seguro tu mujer de mano? Ese tipo de cosas deberíamos cuestionar las estereotipos. Entonces esta historia nos explica justamente eso, que muchas veces vemos a alguien que lo hace, lo repetimos, lo copiamos. Vamos a mostrar una generación que van a pasar de entender. Entonces, ¿dónde inicia el real cambio? Cuando dices: ok, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso como pienso? Y a partir de ese momento podríamos camino. Entonces, para ese tipo de reflexiones existen diálogos como este, los conversatorios como los que vamos a tener el día de hoy, que nos invitan a justamente eso, que involucran las responsabilidades. Seguro muchos aquí hemos participado en responsabilidad, pero no sabíamos que se llamaba así. Entonces, yo voy a usar la participación justamente con eso. Creo que es un buen momento, el día de hoy, para repensar por qué hacemos lo que hacemos, por qué hemos aprendido cosas de nuestros papás y cómo queremos enfocarnos hacia el futuro. ¿Qué quieres lograr con tu futuro hijo, tus futuros sobrinos, tu futuro entorno, tus futuros compañeros de trabajo y demás? Entonces, proyectarse a partir de ahora para el cuestionamiento. Muy bien, muchísimas gracias. Y es muy importante, ¿no?, la reflexión que ellos nos hacen acerca de la corresponsabilidad y el co-cuidado y sobre todo, ¿no?, el vínculo que se va formando con los hijos y con la familia y con la sociedad. Para terminar, ¿no?, nuestro conversatorio, vamos a hacer nuestra última pregunta. ¿Qué implica ejercer una paternidad activa hoy? Creo que la mejor respuesta va a ser desde mi experiencia de padre. ¿Saben? Creo que hay que ser, como decía Jimmy, muy cuestionador con lo que hacemos, lo que pensamos y decimos. Y yo no he planificado, pero eso también me ha implicado a tomar un rol que tal vez en algún momento yo escapado no quería realizar. El invitar ahora en mi vida a ser padre me cuestiona mucho y me deja hacer mucho mejor que mi papá. Y como decía al principio, creo que él mismo me ha dado el ejemplo a
a pesar de lo que decía Jimmy, es un verdadero ahora en el tiempo de pero da amor, pero también me da un ejemplo de que él sí puede dar amor. Muchas veces los roles de los papás no están enfocados en poder ser una persona o una figura de dar amor, de dar cariño. Pero si este cambio ha trascendido desde mi papá y me ha podido demostrar que tal vez en ese momento tenía limitaciones, tenía problemas, no sabía cómo ser papá, ahora me demuestra que también, a pesar de esas limitaciones, ha dado el 100% por todo lo que ha podido dar. Entonces, si ese papá me da un ejemplo, creo que el rol paterno ahora que yo doy, o que te tengo que dar, que yo veo, es poder cuestionarme y poder darme más retos. Mi rol de papá me va a implicar todos los días poder mejorar y aprender en algo que no está escrito, en algo que no me va a decir, vas a ser un papá 100% responsable, pero puedo dejar la autoridad por la negociación, puedo dejar de ser el que invita por el hecho de decirle qué te ha pasado. Creo que lo más importante en vez de darle no sé, como antes, una patada o un cliente, puede escucharlo y darle un abrazo. Y creo que eso es lo más importante ahora. Si nosotros nos quejamos de los datos estadísticos de que los hombres ejercemos violencia, de que nosotros generalmente estamos ahí en la cúspide, es porque generalmente nosotros no trabajamos esa parte de nosotros. Y si nosotros empezamos a cuestionarnos esa parte de la emocionalidad, creo que podemos dar una mejor perspectiva de cómo ser padres más presentes, padres más negociantes y sobre todo padres que pueden estar ahí para sus hijos. Quiero terminar mi participación agradeciendo y siempre estar al lado de dos personas tan capaces y sobre todo que me hacen aprender. Gracias. ¿Cómo ejercer una paternidad más activa? Pues nada, es cuestionando el rol pasivo que hemos tenido como padres, ¿no? Es decir, si pensamos bajo el modelo tradicional, que todavía nos seguimos respondiendo, así los hombres, cuando tú les preguntas qué es ser buen papá, la mayoría te sigue diciendo que un buen papá es el que no hace faltar nada en casa, el que está ahí para cuidarnos. Pero la lógica del cuidado está desde la lógica de la protección, ¿no? Y entonces, ¿qué sería una paternidad activa? Pues una paternidad que hace, que está presente, que dialoga. Y yo creo que hay que romper algunos eslóganes, ¿no? Si yo he acompañado en estos 25 años trabajando en estos temas, montones de proyectos vinculados a temas de paternidad, de cambios en prácticas. Una vez escuché uno donde me decían, nosotros los padres tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Y a mí me parecía tan contradictorio porque decía, o sea, mi hijo podría tener, como yo cuando he sido hijo, montones de amigos, pero solo tengo un padre. Entonces yo creo que tenemos que ser padres. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué es para nosotros ser padre? Como concepto, como roles, como mandatos, como valores. Y ciertamente si pensamos que lo que criticamos es la ausencia, inevitablemente lo que tenemos que promover hoy es la presencia. Tenemos que estar como una figura de autoridad, sí, pero figura de autoridad no quiere decir que estés pegando o victoriando a tus hijos, sino normando, educando, transmitiendo valores, ¿cierto? Dialogando, construyendo democracia, porque creo que esos son elementos que tenemos que hacerlos desde la casa. A mí lo que más me preocupa es que en este tema de querer cambiar el modelo machista, siento que estamos llegando muy tarde. Ya llegamos a hombres viejos que han disfrutado del modelo machista, patriarcal, de los beneficios que te da todo esto, y que es bien difícil que quieran renunciar, ¿no? Es decir, bueno, si ya tus
ventajas, no las vas a querer ceder, perder, ¿cierto? Lo que llamamos privilegios. Entonces, creo que hay que invertir más en la familia, creo que hay que invertir más en la niñez, ¿no? Pero también hay que ser coherentes, porque ahí está el otro problema. O sea, ¿de qué me sirve que yo le esté diciendo a mi hijo un valor si yo salgo a la calle y no lo practico? Y soy totalmente incoherente. Y ese creo que es el gran problema de nuestras masculinidades hoy en día, porque cada vez más hablamos de conceptos muy bonitos, ¿no? De igualdad, de respeto, ser feminista, ser profeminista, ser igualitario, ser democrático, y que es lo que menos practicamos en nuestras propias historias personales. Entonces yo creo que para que un padre sea un buen modelo, tiene que ser coherente con los valores y principios que está transmitiendo. Y otra dimensión que creo que es importante es educar en el afecto, pero sin caer en la ilusión de que porque llores ya eres diferente, ¿no? Yo veo muchos hombres que lloran y siguen pegando sus mujeres, mientras las pegan están llorando. Entonces tampoco es llorar por llorar, ¿cierto? Y creo que las preguntas que nos tenemos que hacer también aquí es no solo qué tipo de padre quiero ser, sino qué tipo de hombre quiero ser. Y para los jóvenes la pregunta es, ¿vale? Porque se están enfrentando a un mundo, ¿no? Que si eres un hombre de un tipo te van a decir posiblemente mandilón, mavierudo, maricón, ¿cierto? O poco hombre. Y por el otro lado te está diciendo la sociedad, el modelo, los medios de comunicación, tienes que ser democrático, igualitario, participativo. Entonces, tenemos que construir la suficiente fortaleza para ser hombres humanos, con capacidades de expresar, de decir, de respetar. Y también tenemos que aprender a reconocer el no como una respuesta. Los hombres no aceptamos los nos como respuesta. Y creo que ese es uno de los grandes problemas del mundo. Muchas gracias. Para cerrar el tema de paternidad, yo creo que hay un examen muy complicado, ¿no? Que sin querer se realiza como papá. No me ha tocado, pero me ha tocado ser el evaluador como hijo, que es el, si quieres parecerte a tu papá. Creo que esto se despierta más cuando eres consciente de qué tipo de padre proyectos hacer. Entonces, si la respuesta es quiero parecerme a él, creo que podría ser bueno, pero si es otra figura o otros conceptos que de repente no se alinean, creo que hay una diferencia, ¿no? De tipo de paternidad, tanto de que sea puesto sobre los hijos. Entonces, yo creo que se resumiría en ser un padre presente, porque una cosa es el nombre, la fecha de nacimiento y demás, pero otra cosa es estar involucrado en todo lo que conlleva tu hijo, qué medicina tiene que tomar, si tiene novio o novio, a qué hora sale del colegio, cómo se llaman sus amigos y demás. Porque el involucramiento no solo es pertenecer al hogar, sino estar involucrado en todo. Entonces, creo que como paternidades para cerrar, podría decir lo siguiente, que la paternidad creo que lo más importante que se puede llevar es la de cuestionarse todo el tiempo y aprender justamente con el hijo, porque todo el tiempo podemos nosotros no solo decir, ay, soy el papá, voy a enseñar, porque hay muchas lecciones que puedes llevar de tus hijos, de tus sobrinos, de los niños de ti y demás. Entonces, ser alguien abierto, estar siempre con la responsabilidad de decir, puedo mejorar, no solo tener un pensamiento visualizado de soy el papá, soy la cabeza de esa casa, sino que tener momentos tan vulnerables que te permitan ser un papá presente, pero no solo con el tema efectivo, sino que tu entorno te va a decir, oye, sabes que me has demostrado apertura, yo también hago lo mismo contigo. Y ya no solo ser un escudo que repele todo el lado mismo lo que está ganando y dices, eso es una vida estudiar. Entonces, yo diría eso, ser un padre presente, ser un padre mucho más abierto, ser alguien que esté totalmente cuestionando qué es lo que hace, por qué hace lo que hace, por qué piensa lo que piensa. Siempre con la apertura de aprender a ser padre, porque lo habíamos dicho en un inicio, no es una escuela, ¿verdad? Sino es un aprendizaje constante.
presentada la propuesta de ley y esperaríamos más bien que la sociedad en su conjunto la apoye. Seguramente va a haber consultas nacionales o departamentales, ¿no? Entonces ahí tal vez como organizaciones como CINS, como Solidaridad Sin Fronteras, se participe en esos espacios, porque es una ley que incluye también miradas de la masculinidad, que es importante, ¿no? Que nos plantea el desafío de cómo involucrarnos en el cuidado, nos habla de dimensiones del cuidado, el autocuidado está reconocido ahí, el co-cuidado, el valor social y público del cuidado, y adicionalmente también se está hablando del ecocuidado, que es muy importante. El tiempo se nos está destruyendo todo el planeta por explotación de recursos, y el cuidado de la vida y la naturaleza está por el fin de la vida ahí. Así que Anita, está ahí todavía puesta la ley, no nos la han tumbado, y esperamos que este gobierno aquí piense que es necesario.
Felicito, buenas noches nuevamente. Ya para cerrar nomás, agradecidos, les voy a contar un poquito, Solidaridad Sin Fronteras del CEMSE, se ha movido y ha trabajado para poder traerles este evento, donde quisiera que por favor nos vayamos siempre con este mensajito dentro de nuestros corazones, ¿no? De entender que la corresponsabilidad es muy importante, que tenemos que impulsar con algo. Me ha gustado mucho lo que comentaban los panelistas sobre cómo la corresponsabilidad no solamente es el tema de cocinar, de lavar, ¿no? Si es más, esta introspección que tenemos desde el pensamiento. A nombre del director nacional del CEMSE, el licenciado Federico Escobar, les doy cierre a este evento conversatorio tan bonito. Agradecerle a César, Jimmy, Andrés, Vladimir, ¿no? Que nos han podido acompañar, Joel, mil gracias, realmente han sido unas ponencias bien espectaculares. También agradecer a Solidaridad Sin Fronteras y al CEMSE que hace posible estos eventos, estos conversatorios para que podamos tener estos procesos de sensibilización, ¿no? Es muy importante, entender la corresponsabilidad nos hace comunidades y nos da vidas libres de violencia. Espero que todos y todas puedan llegar a sus casitas bien y hay más afluencia de autitos. Y si no, pues a seguir fortaleciendo las pantorrillas que también estamos trabajando en La Paz. Un gusto, les pido un aplauso para todos y todas, fuerte el aplauso. Y sigamos trabajando para que el mundo siga sembrando estos granitos de arena que van a hacer que estemos sin violencia más a futuro. Gracias a todos y todas.